Hola, mi nombre es Zulema Berenice Ibarra Hernández, mi matrícula es VC 007594, estudiante en la licenciatura en Derecho en la Universidad Virtual CNCI. Este es mi proyecto integrador de la materia Garantías Individuales, en el cual se nos pidió contestar una serie de preguntas, las cuales son las siguientes. La primera pregunta dice, ¿cómo se podría definir el concepto de libertad? La libertad es el derecho y la capacidad de una persona para actuar, pensar y expresarse de acuerdo con su voluntad, siempre y cuando no interfiera con los derechos de los demás. En términos generales, la libertad permite a los individuos tomar decisiones sobre sus propias vidas sin imposiciones o restricciones externas, salvo cuando sea necesario para proteger el orden público, la seguridad o los derechos de otras personas. La segunda pregunta dice, ¿en qué casos podemos observar que se garantiza el derecho a la libertad en México? En México, el derecho a la libertad está garantizado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por varios tratados internacionales de derechos humanos, ya que en algunos casos este derecho se garantiza como lo es la libertad de expresión. Los ciudadanos pueden expresar sus opiniones, ideas y creencias sin temor o represalias, siempre que no infrija el orden público o los derechos de otras personas. La libertad personal. Nadie puede ser detenido o privado de su libertad sin una justificación legal como el debido proceso. También es la libertad de asociaciones y reunión. Los ciudadanos tienen derecho a reunirse y asociarse con otras personas para expresar sus ideas y fines de manera pacífica. El derecho a la libre circulación. Las personas tienen derecho a moverse libremente dentro del país y a salir de él salvo por causas legales establecidas como por ejemplo una orden judicial. La tercera pregunta dice, ¿de qué manera puede el gobierno mexicano suspender el derecho a la libertad de una persona? El gobierno mexicano puede suspender el derecho a la libertad de una persona en ciertas circunstancias muy específicas, ya que siguiendo el marco legal y las garantías procesales correspondientes, las principales formas en que puede suceder son la detención legal. El gobierno puede arrestar a una persona y si hay evidencia suficiente de que ha cometido un delito siguiendo los procedimientos legales establecidos mediante una orden judicial, la persona debe ser puesta a disposición de un juez en un tiempo determinado para que se le garantice el derecho a un juicio justo. Durante una emergencia, en casos excepcionales como durante un estado de emergencia o un estado de excepción, en situaciones de grave alteración al orden público. El gobierno puede suspender temporalmente ciertos derechos, incluida la libertad, pero siempre bajo estrictos límites establecidos por la ley y la Constitución. La sentencia judicial. Cuando una persona es condenada por un tribunal competente, se le puede privar de su libertad como parte de una pena. La cuarta pregunta nos dice, la explicación del artículo de opinión sobre la diputada, El Universal 2023. En el artículo titulado El caso de la diputada que intenta callar a todos los medios comunicadores y redes sociales, el autor expone una situación preocupante en la que una diputada busca limitar la libertad de expresión, que es un derecho fundamental en México. La diputada, según el artículo, estaría tratando de frenar las críticas y la libre circulación de información a través de los medios de comunicación, comunicadores y redes sociales, lo cual representaría un intento de censura. Este tipo de acciones va en contra de los derechos humanos establecidos en la Constitución, en particular el artículo 6, que garantiza el derecho a la libre manifestación de las ideas. La libertad de expresión es esencial para el funcionamiento de una democracia, pues permite que las personas puedan cuestionar, debatir y participar en el proceso político sin temor a represalias. En este caso, si la diputada intenta callar a los medios y a las personas que la critican, estaría vulnerando un derecho fundamental en el que solo está protegido por la Constitución mexicana, sino también por los tratados internacionales como la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. La situación planteada en el artículo refleja una tensión entre la libertad de expresión y el poder político y resalta la importancia de proteger este derecho frente a cualquier intento de censura o represión por parte de las figuras públicas o del gobierno. Por mi parte es todo, muchas gracias por escuchar.